En comunicación con el doctor Juan José de Neif, doctor en biología, investigador de la Universidad del Noreste, un hombre muy conocido en la región, a quien agradecemos estos minutos para Medios y Estrategias. ¿Cómo le va, Juan José? ¿Qué tal, David? Bien, queriendo hablar con usted por esta Ley Nacional de Humedales, de protección de humedales, y fundamentalmente su percepción de lo que implicaría una verdadera protección de estas reservas, de estos bienes de la comunidad. Bueno, la iniciativa de esta ley nació en el año 2013, más o menos, con varios proyectos que quedaron sin tratamiento parlamentario finalmente, y ahora se han presentado, creo que 9 proyectos. Yo he visto 5 de ellos, son todos muy similares y todos cometen los mismos errores. El primero es que de alguna manera el objeto de la ley es un objeto polifacético, porque los humedales son muy distintos en cada geografía del país. O sea, una cosa es el Bañado de la Estrella, otra cosa es la Laguna de Mar Chiquita, los esteros de Liberá. Es decir, cada uno de estos entornos tiene características funcionales muy, pero muy diferentes y diferente variabilidad. Imagínense que la Laguna de Mar Chiquita en 1750 estuvo seca y hoy tiene 6.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo hacemos una vez que esté la ley para delimitar el borde de un humedal? ¿No es cierto? En otro sentido, las situaciones que hay en cada provincia son completamente distintas. Una cosa es Corrientes, donde la mayor parte de los humedales son humedales rurales, y otra cosa es Resistencia o Clorinda o Santa Fe, donde las ciudades se hicieron sobre un humedal. Y entonces hay que entrar a corregir cosas, a cambiar, a pactar nuevas reglas de convivencia con la naturaleza, lo cual es una tarea muy difícil y depende de cada entorno. Es decir, no es posible colocar, por lo menos con racionalidad, una ley que nos permita manejarnos en los distintos entornos, y por otra parte, una ley que nos permita trabajar a nivel predial, ¿no es cierto? O sea, una cosa es una ley declamativa, donde yo diga, bueno, sí, me adhiero al valor de los humedales, como lo hizo la Argentina por la ley 23919, la ley de adhesión a la Convención de Ramsar, que después lo ratificó por la ley 25335, pero son leyes declamativas. Dicen, sí, es importante conservar los humedales. Ahora, cuando usted tiene que definir el tratamiento de un pedacito del espacio y le tiene que decir a una inmobiliaria, usted no puede construir aquí por tal y cual causa, usted necesita una ley que le permita ejecutar decisiones. De lo contrario, es una cosa que es declamativa y nada más. Entonces, desde esa perspectiva, la única manera de poder tener una ley de verdadera protección de los humedales sería una ley provincial, una ley que se ajuste a las circunstancias de cada cada uno de estos recursos, ¿no? En aquellas provincias donde realmente existen conflictos o existen litigios. Fíjese usted que todos los proyectos de ley que se están haciendo de humedales parten de la situación de lo que ocurre en el Delta, o sea, en Buenos Aires, Entre Ríos, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe. Y lo que pasa en las otras provincias es una situación muy diferente. Y entonces, por otra parte, hay un cuerpo legislativo que permite tomar decisiones. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en 2 litigios muy importantes que hubo últimamente, uno fue un recurso de amparo que presentó una ONG por las quemas, y el otro es en General Belgrano, en Gualeguaychú, en el sur de Entre Ríos, vinculado por el vertimiento de efluentes contaminados en un humedal. En los 2 casos, la Corte Suprema de Justicia resolvió en base al artículo 41 de la Constitución Nacional, el derecho al ambiente sano, en base a la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, las 2 leyes de adhesión a la Convención de Ramsar y las leyes de quema. Hay 2 leyes de quema. Entonces, no es que no hay ley,
El problema es que la gente no quiere cumplir las leyes. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. No es que hay que avanzar con leyes supremas y pensar de que esas leyes van a determinar de que no haya quemas o que no haya abuso inmobiliario sobre los humedales y esto. Todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es que hay que cumplirlo y la autoridad de aplicación, que es la autoridad nacional en este momento, a nivel de los humedales, no es suficientemente eficiente para hacer cumplir los problemas que ha habido y está visto con las quemas o que ha visto con la ocupación de lugares con emprendimientos inmobiliarios y demás. Ahora, Juan José, pero usted plantea ahí algo muy, muy específico. Las leyes existen, el tema es quién la quiera respetar y sobre todo el Estado con una presencia entendiendo el rol de por qué tiene que ser una autoridad de aplicación efectiva, presente y sobre todo lo suficientemente firme como para corregir cualquier tipo de abuso, ¿no? Y seguro, y entonces ahí viene otra cosa que me hace pensar en que las provincias aplicarían mejor o harían cumplir mejor las obligaciones de todos nosotros, las obligaciones de los ciudadanos, que la nación, porque la nación es una entidad demasiado grande que no tiene poder de policía real en todo el país. Entonces, necesitamos de alguna manera que si se va a hacer una ley, que esa ley, primero tenga alguien que la aplique como corresponde, y segundo, que se pueda asegurar el cumplimiento, porque de lo contrario, el hecho de aprobar una ley no significa resolver absolutamente nada. Fíjese que las quemas no las resolvió ni siquiera la Corte Suprema, las resolvió la lluvia que vino, ¿no es cierto?, que apagó el fuego, porque la Corte Suprema dictó un amparo y hasta el día que vinieron las lluvias todavía las provincias no habían respondido a ese amparo. Ahora, entonces, sí, por su propia experiencia, por todo lo que pudo ver a lo largo de este tiempo, en las provincias, ¿hay un criterio medianamente establecido, compartido, de comprender el valor estratégico de un humedal? No siempre, no siempre. Corrientes, por ejemplo, y Misiones tienen una posición bastante firme en cuanto a la conservación. O sea, Corrientes tiene 15.000 kilómetros cuadrados de humedales protegidos, ¿no es cierto? Es decir, entre el Parque Nacional Liberal, el Parque en Burucuyá, las reservas privadas, y eso no se toca, pero no se toca, y no es que no haya ley y que por eso habría que tener una ley para que se cumpla más. No, y sin embargo, en torno de Liberá hay 200.000 hectáreas plantadas de bosques, de deforestación. Corrientes tiene 500.000 hectáreas plantadas de bosque, ¿no es cierto? Es la primera provincia forestal, es la primera o segunda provincia de producción de arroz. Ahora, no es el caso de todas las provincias. En el Delta vemos que eso no es así, ¿no es cierto? De que es tierra de nadie, aparentemente. Entonces yo creo que la situación en todas las provincias no es la misma y por lo tanto, además, la tradición, no solamente la historia, la tradición, la relación entre los actores sociales no es la misma y por lo tanto aplicar una única ley nacional para resolver la situación de todo el mundo, lo más posible es que va a tener más fracasos que éxitos, ¿no? Clarísimo, clarísima la expresión. Juan José, yo le agradezco estos minutos para Medios Estrategias y nuestro compromiso de volver a comunicarnos en el avance de esta comprensión de todo el tema humedales. Muchísimas gracias. Es un gusto conversar, David, y como bonus track, la sequía y la bajante del río siguen en el mismo estado. Seguimos sí. En 1,20, en 1,20 m y vamos a continuar con esto unos meses más. Lo cual ya nos obliga a otro tema para la próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias a usted.